Hola, ¿qué tal? Los saluda de este lado Fabiola Gutiérrez, en esta ocasión con una videocolumna que habla sobre la participación de México en el G7, el papel que tuvo nuestro país en esta cumbre del grupo de los 7 países que se llevó a cabo en Canadá. Un análisis sobre esto. Hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum no solamente sostuvo reuniones importantes con los principales líderes a nivel mundial, sino que también con grupos empresariales. Esto porque resulta importante, porque en México se está llevando a cabo un proyecto económico y social demasiado importante, lleva por nombre Plan México y que tiene que ver con la marca Hecho en México. Hay que recordar que uno de los objetivos de este proyecto es que el 50% del consumo y de la producción y del consumo nacional en sectores como el textil sean hechos en México, y esto claro que implica negociaciones, acuerdos, inversión, y eso fue lo que a grandes rasgos fue a realizar la doctora Claudia Sheinbaum, claro, sin olvidarse de uno de los temas más importantes para México en estos momentos, que es el tema migrante, y claro que lo mencionó en su llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, en donde se lograron avances significativos y continúa una relación diplomática que no todos los países del mundo pueden darse el lujo de tener con Donald Trump en estos momentos. También hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum fue una de las 3 mujeres que acudieron al G7. Esto nos dice, por una parte, que hay una subrepresentación política de las mujeres, una subrepresentación de las mujeres en la política, pero también nos dice que México está en momentos históricos, dado que en nuestro país se están llevando a cabo decisiones en materia de género bastante importantes, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, la paridad de género, etcétera. Este no es el escenario que viven países europeos, cuyos gobiernos pues cada vez se apegan más a valores conservadores. Vemos un ascenso de la ultraderecha en Europa y con ello pues medidas que van en detrimento de las mujeres, de los migrantes, etcétera. Entonces pues vamos a ver qué fue lo que escribí para contrapunto en este artículo que decidí nombrar México referente en el G7, que es un análisis justamente de cómo México acude como un país con un panorama político bastante diferente al de los principales países que lideran al mundo y que presentan ahora una decadencia democrática. Recordar que pues aunado a esto también las naciones hicieron un claro reconocimiento al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y sin más, este artículo comienza de la siguiente manera. El G7 transcurre en Cananás, Alberta, Canadá, un sitio de montañas rocosas, ambiente que se acopla perfectamente a las tensiones internacionales, las cuales han escalado con el conflicto bélico entre Irán e Israel, sin dejar de lado la guerra comercial trumpista. La presidenta Claudia Sheinbaum acude al G7 con una aprobación del 70.4% en medio de naciones que enfrentan crisis económicas y políticas. Durante las últimas décadas, el G7 ha marcado agenda internacional. El grupo de los 7 países, Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, siempre ha tenido una conformación cerrada y un funcionamiento y ha funcionado como un instrumento de poder occidental que busca mantener su hegemonía global. Este grupo representa entre el 45% y el 46% del PIB mundial en términos nominales, es decir, esta cifra no está ajustada a la inflación. Sin embargo, en tiempos recientes, el G20 ha ido escalando en relevancia en materia económica, además de ser un foro plural que incluye al sur global. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, los países del BRICS representarán el 33,6% de la producción mundial en 2028, en comparación al 27% del G7. No obstante, el grupo de los 7 continúa teniendo un gran peso en lo político y estratégico. Además de la relevancia del G7, para México es clave acudir a dicha cumbre debido a las reuniones bilaterales y demás encuentros a realizarse para
para conseguir acuerdos. Por ejemplo, antes de llegar al G7, Claudia Sheinbaum se reunió con el Consejo Empresarial de Canadá, lo cual apunta a que hay negociaciones entre ambos países en respuesta a las medidas arancelarias de Donald Trump y en vías de fortalecer al Plan México. El ejemplo mexicano. No puede pasar por alto que las naciones que integran el G7 atraviesan por una tendencia hacia una crisis de gobernabilidad. En este sentido, México acude como el contrapunto, es decir, un país con estabilidad política y económica. ¿Qué certeza hay para afirmar esto? Entre los países que conforman al G7 se encuentra el país más endeudado del mundo. La deuda total de Japón asciende a más del 200% respecto a su PIB anual. Los demás países no se quedan atrás, a excepción de Alemania, cuya deuda es del 62%. Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido sobrepasan el 100% de su deuda respecto a lo que producen en un año. Francia vive un extremo ascenso de la ultraderecha. Alemania es gobernada por el Partido Conservador, mientras que el Partido Nazi es la segunda fuerza política. En Italia, el partido de extrema derecha, con raíces en la tradición postfascista italiana, es actualmente la fuerza política más importante. En Canadá, no podemos olvidar la abrupta renuncia del exministro Justin Trudeau debido a presiones internas y crisis política, incluyendo la renuncia de aliados clave como la viceprimera ministra Chrystia Freeland. Inglaterra es igualmente un país con tensiones políticas. El auge de la ultraderecha se refleja principalmente en el crecimiento del partido UK y su discurso profundamente antimigratorio. El integrante asiático, Japón, enfrenta presiones inflacionarias con una deuda impagable y una crisis demográfica. Y ni hablar de Estados Unidos, que ya enfrenta protestas y el uso indiscriminado de la violencia para incluso terminar con opositores políticos. Todo esto sin mencionar que el promedio de la aprobación de los dirigentes se encuentra en un 33% en comparación al de Claudia Sheinbaum, que alcanza un 70%. Así pues, mientras las democracias de las principales economías están en decadencia, México acude al concierto de las naciones con una economía fuerte y la construcción de un proyecto de bienestar social. Este ha sido la videocolumna que les quería compartir. Sin duda, la doctora Claudia Sheinbaum mostró un gran liderazgo en esta cumbre a la que asistimos como invitados. No dejó de lado nunca el tema de los migrantes, pero además de eso también fue a posicionar a México con el Plan México. Recordar que algunas de las reuniones que también tuvo fue con el presidente de la India, con el presidente recién electo de Alemania, Friedrich Merz, dos países clave en la industria farmacéutica, grandes proveedores. India representa el 60% de los suministros de vacunas del mundo y México justamente busca impulsar un proyecto bastante importante en la industria farmacéutica y este ha sido un gran paso que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr ese objetivo que se ha trazado a finales de su sexenio. Vemos que la narrativa que se maneja claramente en los medios de comunicación es totalmente mediática, es totalmente amarillista, poniendo a México como si no hubiera logrado nada en este G7 cuando fue todo lo contrario y acudimos, no hay que olvidarlo, como un país referente frente a estas democracias en decadencia que viven un ascenso desmedido de la ultraderecha en sus naciones y con ello pues la llegada de estos perfiles autoritarios, neofascistas a los espacios de poder públicos. Yo les recuerdo que este artículo lo pueden encontrar en Contrapunto, en la página oficial de Contrapunto. Ahí también encontrarán demás análisis y artículos que los estarán informando de la situación nacional e internacional de nuestro país y del mundo. Así que les agradezco muchísimo que hayan visto este video. Espero me dejen sus reflexiones aquí en los comentarios, cuáles son sus impresiones, sus ideas, su opinión acerca del papel de la doctora Claudia Sheinbaum y de México en la cumbre del G7. Y sin más, yo me despido de ustedes y nos vemos en un próximo análisis.